Bendecida noche para todos, hermanos. Que la gracia, el amor, la misericordia del Señor siempre se derramen sobre tu casa, sobre tu vida, sobre toda tu familia. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título La fe de Tomás. Lo encontramos en el texto bíblico del libro de Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29. El corazón de Tomás ardía de entusiasmo en los días en que él caminó con Jesús. Y dice que él no dejaba de admirarse de todas las enseñanzas poderosas que el maestro les daba todo el tiempo que estuvo en su ministerio. Yo me imagino esos días para él gloriosos con la presencia del Señor Jesús, donde él se gozaba, él mostraba alegría en ese tiempo, en esos encuentros personales con Jesús. Tomás había visto los milagros que Jesús había hecho. Tomás había visto la multiplicación de los panes. Tomás había visto, hermano, cuando Jesús caminó sobre las aguas. Tomás había visto la sanidad de todos los enfermos que le llevaban a Jesús. También había visto, hermano, cómo Jesús resucitó a Lázaro. Tomás lo había visto todo, hermano, porque estuvo caminando con Jesús. Pero solo unos días después de haber visto tantas maravillas con Jesús, todo cambió. Jesús fue aprendido. Los discípulos huyeron. Todos se fueron. Dejaron a Jesús solo. A Jesús lo torturaron. A Jesús, hermanos, lo golpearon, a Jesús lo crucificaron y murió en la cruz del Calvario. Todas las expectativas que Tomás tenía con Jesús cambiaron radicalmente en su vida. ¿Sabes? Ya él tenía unas expectativas diferentes a lo que él había aprendido y había conocido de Jesús. Todas esas cosas que Jesús le había enseñado. Pero él en este momento él no había entendido. Él no había entendido cuál fue la palabra que Jesús le dijo. Y se lo dijo a todos, hermanos. Pero yo te digo algo, tenemos que estar atentos a la palabra que recibimos para que podamos comprender y tener el discernimiento especial para recibir el mensaje que Dios nos da aquí todos los días. Mira, Tomás había estado con Jesús, había caminado con Jesús, conocía los milagros de Jesús, pero él no entendió por qué Jesús murió en la cruz. Y esto es lo que causa esa duda en el corazón de Tomás. Que no lleguemos a la duda, hermanos, sino que creamos siempre que Dios es todopoderoso, que Dios es grande y Dios puede cambiar las circunstancias de cada uno de nosotros. Ahora Jesús estaba muerto. Él dijo, bueno, la esperanza ya se desapareció. Jesús era nuestra esperanza, pero murió. Ya no está. Ese varón pesimista, él se imaginó lo peor para su vida, porque terrible es una persona pesimista, porque una persona pesimista siempre está viendo lo peor, nunca ve nada bueno. Y esto es lo que estaba pasando con Tomás. No había esperanza alguna para él, porque Jesús había muerto según él, olvidándose de la promesa de resurrección que Jesús le había declarado a todos sus discípulos. Y él estaba ahí con los discípulos cuando Jesús la dio. Entonces, la fe que se refiere de Tomás en este episodio es cuando él dice que él, si no ve, no cree. Si no toca, no puede creer que Jesús haya resucitado. Dice, si lo veo y lo toco, yo puedo creer que Jesús sí ha resucitado. Inicialmente fue incrédulo porque él habló de esta manera. Mira lo que dice el primer punto. ¿Crees solamente cuando ves? Te lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ni metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermano, entonces Tomás andaba perdido, andaba con un barco a la deriva, andaba con un barco sin control que va de un lado y va para el otro, hermano, sin saber a dónde va a llegar. Así estaba Tomás. Cualquiera semejanza en cualquiera de nosotros es mera coincidencia, hermano. Pero a nosotros también nos ha pasado alguna vez esto que Tomás estaba viviendo. Tomás expresó
a los demás discípulos de manera enfática. Lo acabamos de leer. Le estaba diciendo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el huequito de los clavos y en el hueco del costado, no creo. Fue enfático, hermano. Tomás estaba condicionando su fe. Tomás no estaba creyendo, ¿sabe? Y tampoco pensaba en absoluto creer, porque él estaba oyendo lo que los discípulos decían, pero realmente él lo estaba escuchando. Realmente lo que los discípulos estaban diciendo, hermano, a no ser, dice, que el Señor se someta a los caprichos de Tomás, él entonces, volviendo en sí, iba a creer que Jesús había resucitado. Parece una dura declaración, sí, hermano. Una declaración irreverente, una declaración escandalosa, una declaración ingrata que estaba haciendo él en ese momento de duda, en ese momento de no creer en la verdad que se le estaba revelando, en la verdad que se le estaba mostrando en lo espiritual a él. Estas palabras fueron demasiado desafiantes, lo que él le contestó a los discípulos, y de alguna manera bastante pesimista. Él no estaba creyendo que había un futuro para ellos. Él estaba creyendo que todo había terminado para ellos, porque ya Jesús no estaba con ellos. ¿Cuántas veces has estado en una crisis de dudas como las de Tomás? Hermano, todos lo hemos tenido. De alguna manera hemos creído que el mundo se nos acabó cuando hemos perdido algo, cuando no nos ha salido algo bien. Muchas veces pensamos, bueno, hasta aquí llegué, pero no, hermano, no vemos más allá. Él hizo una puerta abierta, bien grande, para que pasemos en ella y alcancemos la bendición que nosotros estamos esperando. La duda de Tomás puede ser vista, hermano, como una parte natural, hermano, en el proceso de la fe. Todos nosotros en el proceso de la fe vamos con duda, pero esa duda va desapareciendo en la medida en que usted y yo vayamos aprendiendo a confiar en Dios, a creer en Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Una persona busca siempre una confirmación tangible de la verdad, y eso es lo que él estaba buscando. Por eso estaba dudando, porque él quería que fuera tangible, que él pudiera ver y que él pudiera tocar el cuerpo y las manos de Jesús. Era lo que él estaba diciendo. Sí, murió porque él lo vio morir, pero él no lo vio nunca cuando él resucitó. Por eso no estaba creyendo en la resurrección, no estaba creyendo en la promesa que Dios le había dado, de que al tercer día él se levantaría de los muertos, él resucitaría, estaría con ellos. Más de 500 apariciones Jesús estuvo con los discípulos de todas las formas y en todas las maneras, porque quería mostrarse que sí estaba vivo, que seguía siendo vivo, que era el mismo Jesús que había caminado con ellos. Por eso Tomás pide ver y pide tocar sus manos para poder creer. Yo le digo, hermano, si Tomás no hubiera tocado y le hubiera metido su dedito entre los huequitos de los clavos, Tomás nunca hubiera creído, porque estaba totalmente cegado en que no era verdad que Jesús había resucitado. Santiago 1:6, mira de lo que nos habla. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted sabe que cuando va al mar, las olas vienen y van. La duda es como las olas del mar, lo acaba de decir la Escritura. Van y vienen, son echadas por el viento que está ahí en el mar, allá en las playas. Nosotros, con cualquier viento que se nos aparezca, la gente duda. Pero no estamos llamados a dudar, sino a ser personas que creemos radicalmente en la palabra que Dios nos ha dado a nosotras. Pero no importa cuán caprichosos seamos tú y yo en este tiempo, no importa. Él tiene paciencia para esperarnos. Él tiene paciencia para que tú te des el tiempo para volver en sí y empezar a creer que Él sí puede ayudarte en el proceso en que estás, que Él sí puede levantarte en el proceso que estás, porque solamente Dios lo puede hacer en nuestra vida. ¿Sabes una cosa, hermano? A Dios no le importa cuán testarudos seamos tú y yo, ni cuán, hermano, tercos seamos, porque Él nos ama tan fielmente
que su amor nunca va a cambiar por nosotros. Él sabe que estamos un poquito de terquiños en ese momento, pero Él tiene la paciencia y el amor para soportarnos y encaminarnos hasta llegar a la verdad tangible que nosotros queremos ver, así como Tomás muchas veces lo hizo, muchas veces nosotros también lo hacemos, hermano. Entonces, no, como yo he escuchado a la gente que no seas como Tomás, si lo ves no crees. Ese fue un momento relámpago que tuvo en la fe de Tomás. Y te voy a decir por qué. Tomás en ese momento no creyó en la palabra de los discípulos. Ya, cuando él llegó y encuentra que Jesús vino y tú lo tuviste aquí, tú no lo viste, nosotros todos lo vimos. En ese momento, el impacto de lo que le estaban diciendo permitió en el corazón de Tomás que saliera una raíz de duda. Pero esa raíz no fue profunda, porque cuando lleguemos al tercer punto, nos vamos a dar cuenta que Él nos da a nosotros ahora enseñanza de lo que es una verdadera fe en Jesús. Ahora, la duda, ¿en qué surgió la duda de Él? Debido a su limitado conocimiento. Cuando una persona duda del poder de Dios, su conocimiento es bastante limitado y su incapacidad para oír correctamente lo que se le está enseñando. Hay gente que tergiversa la enseñanza que tú le das porque no oye bien. Por eso yo siempre digo, ojos abiertos y oídos despiertos. Porque cuando usted tiene los oídos despiertos, usted va a poder oír el mensaje que Dios le está entregando. De pronto él oía las enseñanzas de Jesús, se complacía con Jesús, pero simplemente estaba escuchando, no estaba oyendo realmente el trasfondo de la enseñanza que Jesús les estaba dando en ese momento. Y al ver él que no estuvo presente cuando Jesús apareció, él manifiesta una actitud de total desconfianza. No estaba confiando, hermano. Le hablaron todos, me imagino, pero él no confió en ninguno. Lo que él estaba pidiendo era una prueba tangible. Él estaba pidiendo una prueba tangible que refleja una lucha con nuestro interior. Todos nosotros tenemos luchas interiores y muchas veces queremos ver ya la promesa que Dios nos ha dado. Queremos ver tangible la promesa, hermano. A veces nos desesperamos esperando, pero yo te digo un momento. Nosotros nunca nos podemos desesperar, porque la palabra dice angustiados, mas no desesperados. Cuando usted se pasa al desespero, ahí usted está igual aquí que Tomás. Porque usted no está creyendo, usted está pidiendo que se vea ya lo que usted está esperando. Por eso yo lo invito en esta noche, hermano, a que usted aprenda a esperar confiadamente en la palabra que Dios ya le dio a usted la promesa para que usted la esté anhelando con gozo y alegría, pero anhelando más al dueño de la promesa para que Él pueda extender la promesa a tu vida personal. Entonces, hermano, creer en lo que no podemos ver o tocar, dice aquí la Escritura, es lo que muchos de nosotros enfrentamos todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que seguir creyendo, aunque no veamos. Porque nosotros sabemos que el que prometió, Él es fiel y nunca nos va a dejar de complacer en lo que nos ha prometido. La duda de Tomás no es más que una muestra, hermano, de la incredulidad permanente que muchas personas tienen en este tiempo, aún como la tenía él. Es lo que tenía Tomás, hermano, no es una muestra de incredulidad para siempre o permanente, sino es una muestra que nos está enseñando a nosotros que en este cuerpo de pecado y en este cuerpo de debilidades muchas veces podemos incurrir en el error que él incurrió, desconfiando, dudando de las promesas que Jesús les había dado a cada uno de ellos. ¿Sabes? Lo que él estaba expresando era que él quería tener la certeza, hermano, de saber que realmente Jesús había resucitado. Y esa certeza, hermano, que solamente lo podía obtener él si lo tocaba y lo veía, porque no había de otra manera para él. Eso fue lo que él dijo que tenía que hacer para poder creer en que Jesús estaba
vivo en ese tiempo. Este punto nos invita a ti y a mí a cómo manejarnos cuando la duda esté en nuestro corazón. Las propias dudas que muchas veces tenemos, puede ser de un familiar o algo, esas propias dudas naturales, nosotros las podemos también analizar y canalizar a través de las manos de Jesús. Cuando yo tengo dudas, tanto en lo espiritual como en lo natural, yo tengo que poner esas dudas en las manos de Jesús y dar una respuesta de Dios con toda la sinceridad de nuestro corazón. Entonces, hermano, la verdadera base de la incredulidad de Tomás es negar la resurrección de Cristo. Esa fue la base de la incredulidad de él. Mientras no vea y no toque personalmente las heridas de Jesús, no voy a creer. Vámonos a Marcos 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es una frase que Jesús dio y nos toca a nosotros. Y también tocaba a Tomás, hermano, porque él estuvo ahí todo, con esos milagros que Jesús hizo. Él pudo escuchar todas esas expresiones de Jesús, expresiones de fe, y para enseñarnos a nosotros a aprender a confiar en Él, a vivir en unidad con Él, conociendo realmente quién era Él. Lo que sucede a Tomás nos sucede a nosotros todos los días de nuestra vida. Es la manifestación sincera de nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída, una naturaleza de pecado, hermano. La incredulidad surgió, hermano, junto con el mal. Ellas crecieron juntas. Nosotros por eso no debemos ser incrédulos, porque la incredulidad produce mal en nuestra vida personal. Cuando usted desconfía de Dios, hermano, cuando usted no cree en Dios, usted está fallando delante de Dios, usted está pecando delante de Dios, porque Dios no es mentiroso. Y lo que Dios dice para nosotros, eso Él lo va a cumplir en el tiempo de Él. A veces dudamos por eso, porque no estamos esperando en el tiempo del Señor, pero hay que esperar en el tiempo del Señor. ¿Sabe cuándo empezó esto? Cuando el hombre cambió la fe por la razón. Mucho cuidado, que hay mucha gente que tú le vas a predicar la palabra y la razón no le deja entender la enseñanza que tú le estás dando, porque la razón no va junto con la espiritualidad. Entonces, lo que sucedió con Tomás no es otra cosa que no nos suceda a nosotros mismos. A nosotros mismos también nos sucede. ¿Por qué? Porque es la manifestación sincera de nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Por eso la incredulidad, dice aquí la Escritura, surgió junto con el mal. Por eso no debemos ser incrédulos nosotros. ¿Y sabes cuándo surgió? Cuando el hombre cambió la fe por la razón. Es que la razón y la fe no son empáticas en ninguna manera. La razón es natural, lo que el hombre piensa, pero la fe es lo espiritual, lo que Dios revela. Y así como Dios nos revela, caminamos y andamos en este mundo basados en la palabra del Señor. La incredulidad se origina en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando usted y yo reducimos a Dios a una condición humana como la nuestra. Dios no tiene la misma condición suya y la mía. Dios es un ser divino, un ser celestial. Fuimos creados por Él. Mientras que nosotros somos humanos, somos su creación, la corona de su creación. ¿Sabes qué es la incredulidad? La falta de credibilidad en la verdad. Cuando usted no cree en esta verdad que está escrita para todos nosotros, usted es un incrédulo. Pero mira que hay algo muy importante que dice Hebreos 3:12. Te voy a decir algo. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para no creer en algo o en alguien. Miren lo que dice la Escritura. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en vosotros incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad te aparta del Dios vivo.
La incredulidad es pecado. Hermano, la incredulidad no deja que puedas creer tú en el mensaje de Dios, en la palabra de Dios. No deja que tú creas en lo que Dios dejó aquí para que tú y yo lo tomáramos y tuviéramos una vida caminando todos los días para alcanzar la santidad, la estatura de Cristo, que es lo que tenemos que llegar cada uno de nosotros. Entonces, la incredulidad es consecuencia del pecado. Cuando usted peca es porque está siendo incrédulo en alguna circunstancia de su vida. Así de sencillo, hermano. Dice también que Tomás sencillamente decidió no creer. Tomás fue enfático, dijo, no creo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido enfáticos muchas veces en eso? Y la persona te está hablando, te está diciendo, y tú dices, no creo. Pero es necesario que usted y yo sí le creamos a Él, sí le creamos a Dios. Y muchas veces el incrédulo se siente mayor que los demás, mejor que los demás, porque él razona, porque es la persona que tiene mayor raciocinio, porque es la persona que todo lo sabe, que todo lo conoce. Se sienten personas, mejor dicho, más razonables que todas las demás y creen que todo debe ser probado científicamente. Si no le prueban la muerte científica de Jesús, él no va a creer nunca que Jesús resucitó. Mira lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Por eso, despierta en este día. Despierta en este tiempo. Porque es tiempo de volver en sí, es tiempo de creer que Jesús no se bajó de la cruz por amor a ti. Jesús dice en la Escritura que fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y lo hizo por qué? Porque quería una salvación tan grande para toda la humanidad. Para que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Ese fue el precio que pagó Jesús en la cruz. Y para demostrarnos que murió y resucitó cumpliendo la palabra, Jesús se le apareció a los discípulos y a 500 veces más que reconocieron que Jesús había resucitado. Entonces hay aún millones de personas en todo el universo que no han creído en la resurrección de Jesús. Solo creen si lo ven, solo creen si lo tocan, como Tomás. Todos ellos creen de esta manera. Buscan las respuestas, hermanos, pero dice aquí la Escritura que no pueden comprobar los hechos porque Jesús ya no está aquí. Él está sentado a la diestra del Padre. Y ellos dicen que si no hay respuesta en que ellos puedan palpar y en que ellos puedan ver, no van a creer en Jesús. Hermano, ojalá no llegue Cristo y te quedes esperando. Porque este es el tiempo en que Dios está llamando a la iglesia a un avivamiento, a un encuentro personal con Él, a un volver en sí para buscar el rostro y la presencia de Jesús. Segundo, aprende a confiar en la promesa que Jesús te dio. Juan 20, versículos 26 y 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Dice la Escritura: ¿acaso hay algo difícil para mí? Hermano, Dios todo lo puede hacer. Dios puede cambiar tu corazón, Dios puede cambiar tu mente, Dios puede hacer milagros maravillosos en tu vida. Pero basta que tú le creas para que Él lo pueda hacer. Y esta es la enseñanza que Dios nos está trayendo hoy a través de Tomás. Cuando Tomás creyó, la fe de él se disparó. Y ahora que lleguemos al tercer punto, te lo voy a mostrar tal cual como está en la Escritura. Entonces, aún estemos nosotros en un lugar alejado, aún estemos en la montaña más alta, aún estemos en la cueva más, pero más impenetrable, hermano, aunque estemos en estos tiempos difíciles, Él tiene el poder para entrar por encima de todas las cosas. Dios es Dios y Dios es todopoderoso. Y Dios es invencible y para Él todo es posible, hermano. Él traspasó las puertas donde estaban encerrados los discípulos y llegó y se presentó y le dio paz a todos los que están aquí.
Él sabía lo que estaba pasando con Tomás, la discusión que tenían entre ellos con Tomás, porque Tomás decía, si no lo veo, no lo creo, si no meto el dedo en su llaga, si no lo meto en el costado, yo no creo. Ellos estaban en eso tratando de que Tomás volviera en sí y que Tomás creyera que Jesús había resucitado. Yo te digo algo, Dios puede entrar en el corazón más duro que exista, puede entrar en el corazón más testarudo que pueda haber aquí en la tierra y puede entrar en el corazón más caprichoso, porque Dios lo puede hacer todo, porque con Dios todo es posible. Dios hace posible todas las cosas, que eso no se te olvida, no importa el problema, ni las circunstancias, ni nada, con Dios todo es posible, dice la Escritura. Por eso Jesús ofreció una gracia inmensa, hermano, al mostrarse ante Tomás, cumpliendo el capricho de Tomás. Le dice la Biblia aquí clarito, ¿verdad? Cumpliendo esa duda que él tenía con Jesús. Jesús sabía que Tomás quería prueba. Jesús sabía lo que él quería y lo afrontó personalmente, proporcionándole a Tomás lo que él exactamente quería, lo que él exactamente buscaba. Jesús lo hizo para que él dejara la duda y empezara a creer. Jesús sabía que Tomás estaba escéptico, estaba incrédulo, que no aceptaba absolutamente nada, y sabía que Tomás necesitaba ver y tocar para poder creer y aceptar que Jesús había resucitado. Mira lo que dice Juan 4, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Cuántas personas dicen, Señor, pero muéstrame? Señor, pero dime si me va a ir bien o no me va a ir bien. Señor, tal cosa. No, hermano. Si usted sale de su casa en paz con Dios, en paz Dios lo va a regresar a su casa. Ese es el Dios que nosotros creemos. Él cuidará nuestra entrada y cuidará nuestra salida. La protección de Dios siempre va a estar con un verdadero hijo de Dios, con los que creemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él nos da una fuerza cada día, cada mañana. Hermano, yo le digo algo. Cuando nosotros confiamos en las promesas de Jesús, esas promesas se van a cumplir. Pero yo tengo que confiar más en Dios que en las promesas que Él me ha dado. Tengo que afirmarme con el Señor. Tengo que crecer creyendo cada día más que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios de lo imposible, que Él es el Dios que no cambia ni tiene sombra de variación, que Él es el Dios que un día nos dio una promesa y Él la va a cumplir en el tiempo perfecto de Él, en el kairos de Dios, hermano. Por eso Él nos llama a aferrarnos en la fe. Isaías 26:3, mira lo que dice la Escritura. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando yo confío en Dios y mis pensamientos perseveran en Él, la promesa para usted y para mí es que Él nos va a guardar dándonos paz y dándonos protección. Entonces, si yo conozco esa palabra, ¿por qué cuando llega un problema, una circunstancia como la de Tomás, entonces yo decaigo en la fe? Entonces yo no creo porque me pasó esto, porque me pasó aquello. No, hermano, es cuando más tenemos que creer en Dios. La palabra persevera, al que persevere, dice la Escritura, significa en hebreo shamak, que significa aferrarse, sostenerse, hermano, y apoyarse. Lo que indica, hermano, el compromiso constante que tú y yo tenemos que tener y la firme fe en Cristo Jesús. Y en esto era lo que estaba desmayando Tomás. Había bajado la fe, había dejado que la duda tomara su razón y no le dejara ver la enseñanza espiritual que Jesús le había dado, hermano. Jesús aquí destaca la bienaventuranza. Es mejor creer sin ver, como todos nosotros los que estamos aquí. No hemos visto a Jesús, pero creemos en Jesús, creemos en el poder de Jesús, creemos en la muerte y resurrección de Jesús, creemos en la gran salvación que Jesús nos dio, creemos que está sentado a la diestra del Padre, creemos que intercede por nosotros ante el Padre Celestial, creemos que Él es el único Dios digno de adoración, que Él es el puente para llegar al Padre. Sin Cristo, mi hermano, sin Jesús, usted nunca podrá llegar al Padre. Sin Jesús, usted nunca va a entrar al cielo, porque tengo que creer en Jesús
Jesús, el Hijo unigénito de Dios, que envió aquí a la tierra para que tú y yo tuviéramos salvación, para que tú y yo fuéramos redimidos del pecado. Y si no creemos en eso, hermana, usted nunca va a ver la gloria de Dios, no lo va a conocer cuando ya usted, Dios lo llame, el tiempo de la muerte, no va a llegar al cielo, hermano. Por eso ahora tienes tiempo de arrepentirte, tienes tiempo de buscar a Jesús, tienes tiempo de tener encuentros personales con Jesús, hermano. Esta es una lección para nosotros en la fe, esta es una historia maravillosa que nos va a nosotros a motivar a crecer en la fe, nos va a motivar a nosotros a declarar sobre la fe en Cristo Jesús, nos va a motivar a nosotros a tener una fe ciega, una fe que cree sin ver, una fe que se afirma sin ver a Jesús, sino que creemos fielmente en que Jesús vino por nosotros. ¿Sabes? Es la fe que cree en lo que no ve. Es la fe, hermana, que nos sostiene, es la fe que nos apoya, es la fe que nos levanta en los momentos críticos de nuestra vida, es la fe que nos hace creer y esperar confiadamente en las promesas que Cristo nos dio a cada uno de nosotros, a creer en la verdad de su palabra. Esta palabra es verdad, y cuando usted cree en esta palabra te va a ayudar a santificarte cada día más, y hace un lavamiento en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, hermano. Vale la pena creerle a Dios. Vale la pena, hermano, caminar con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la fe es una actitud ¿de qué? De confianza, de seguridad, de verdad meternos de lleno, como dice la Escritura, a ser obedientes en todas las cosas que Dios nos está enseñando a nosotros en cada una de nuestras vidas. Hermano, es importante que usted pueda hoy hacer una pausa en su vida y tome esta palabra, hermano, y maneje esta palabra en su vida, que yo sé que va a ser de gran bendición para ti mismo y para toda tu familia. Entonces la palabra de Dios es esta, en la cual Él se revela a nosotros, porque aquí el que habla es Dios a través de su Espíritu Santo. Él se revela a nosotros, no necesariamente en lo que yo puedo ver o experimentar, sino en lo que yo puedo creer, de que realmente Dios es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el mediador que está en este momento con nosotros, ayudándonos a tener una comunión con el Padre y el Hijo, hermanos. Esta experiencia personal en la búsqueda de la verdad es fundamental en todo creyente, en la vida de aquel que decide apartarse del mundo para vivir en las cosas del Señor. Cuando te digo apartarte del mundo, no es que te vayas para allá por una colina a esconderte, no, apartarte del mundo es el mundo y sus deseos, como dice la Biblia. Nosotros no podemos estar, nosotros tenemos que estar en los deseos de Dios a través de la Escritura. Jesús con mucho amor y Jesús con mucha paciencia, Él nos reprende la duda de Tomás. Él nos regaña a Tomás. Dice aquí la Escritura que Él ni siquiera lo critica por la duda que tiene. Simplemente usa la palabra en el griego original que dice claramente: deja de dudar y cree. Eso fue lo que Jesús le dijo a Tomás. Y es lo que Jesús te dice a ti y a mí en este día. Deja de dudar y empieza a creer que en Dios todo es posible. Solo Jesús mismo ofreció todas las evidencias que Tomás necesitaba para poder creer. Y Él te va a dar a ti todas las evidencias que tú necesites para poder creer. Pero qué bueno que tú creas sin haber visto y sin haber tocado a Jesús. Ahí es donde está la bendición de creer sin ver y sin tocar, hermano. La invitación de Jesús a tocar sus heridas, cuando le dijo él: ven Tomás, ven, toca mis heridas, es una muestra de su gracia y de su comprensión hacia nuestras luchas que tenemos de fe. Hermano, no solamente Tomás tuvo luchas de fe, nosotros todos los días tenemos luchas de fe y tenemos que fortalecernos en esos momentos, hermano, en que reflejamos el deseo de que Dios sea el que nos ayude a nosotros. ¿A qué? A superar nuestras dudas. El único que nos va a ayudar es Dios. Más nadie nos va a ayudar a superar las dudas que usted y yo podamos tener en nuestro corazón. Jesús invitó a Tomás, Él le hizo una invitación: ven Tomás, ven, toca, mete el dedito en donde pusieron el clavo, mete los deditos en el costado. Tomás, ven, tómalo, hazlo. A pesar de que él sabía que era bien incrédulo, a pesar de que él no tenía confianza
en que él de verdad estuviera vivo, Jesús le está llamando con todo el amor a Tomás para que venga y lo toque. Y esa invitación también es hoy para ti y para mí, a que creamos en Dios sin haberlo visto. Somos tú y yo los bendecidos en este tiempo. Tercero, acepta que la fe es la victoria que vence al mundo. Juan 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mire, este encuentro de Tomás con Jesús transformó totalmente la vida de Tomás. Lo cambió radicalmente, que él pudo expresar, hermano, y reconocer que Jesús era el Señor. Y dice también que no solamente que era el Señor, sino que Jesús también era Dios, hermano. Mire qué expresión de fe tuvo Tomás al final. Antes era el Tomás el incrédulo, pero era el Tomás que nos da una lección de vida. No solamente reconoció la deidad, sino también la adoración a Dios. De esa expresión que dijo Tomás, dice aquí, es el momento clave que usted y yo debemos tener en nuestras vidas. Esa expresión de Tomás pasa de una duda a una vida plena de fe en Dios. Y Dios nos está llamando a una vida plena de fe, a que no desconfíes de las promesas ni de la palabra que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, cuando Él tiene esa fe plena, Él empieza a adorar a Dios. Hermanos, usted y yo tenemos fe, nos encanta ir a la iglesia, nos encanta adorar, nos encanta alabar a Dios, nos encanta adorar a Dios, hermanos, porque tenemos una fe plena en quién es Dios y lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Él tenía una adoración sincera, después de ser un incrédulo, tenía una fe sin límite y una adoración sincera cuando reconoce quién es Dios para él. Tú eres Dios mío y tú eres, dice aquí la Escritura, Dios mío y Señor mío, hermano. Mire qué declaración tan poderosa. No sé si tú hoy puedas declarar igual que Tomás y de esta manera. ¿Sabe? Esto se considera, hermano, una declaración de fe en la resurrección de Jesús y en la divinidad de Jesús. Aquí donde usted comprueba la verdadera fe de Tomás. Cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida podemos dudar. Pero lo importante es que usted acuda a Jesús. Él acudió a Jesús. Tengo esta duda. Si no te toco, no voy a creer. Y Jesús le dijo: ven, te voy a complacer el capricho, ven, tócame. Él lo invita, tócame, para que veas que soy yo el mismo Jesús que caminó contigo aquí en la tierra. Estoy vivo, Tomás. Dios te dice a ti: estoy vivo, hermano, hermana. Estoy dispuesto para ti. Estoy dispuesto para ayudarte. Estoy dispuesto para levantarte, para darte una fuerza nueva, para que emprendas el camino correcto en tu vida. Ya no te desvíes más. Yo tengo un llamado para ti. Abre los oídos para que puedas oír lo que hoy te estoy diciendo. Abre los ojos para que puedas ver lo que hoy te estoy diciendo. Quiero sacarte de ese mundo en que estás y quiero llevarte una nueva vida, a una nueva trayectoria junto conmigo. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios, porque la principal virtud que podemos aprender es la fe de Tomás. Usted sabe que la fe es una virtud del fruto del Espíritu Santo. La fe de Tomás fue radical a partir de ese momento. Él pudo creer. Después de tanto escepticismo de Tomás ante la resurrección del Señor, Jesús le dijo en el 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron, pero sí creyeron. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Proclama una bendición para todo aquel, hasta el día de hoy, que no hemos visto, pero que sí hemos creído que Él resucitó. Hermano, esa bendición es para ti y esa bendición es para mí. Todos los que estamos metidos con el Señor, esto es a lo largo de los siglos por los siglos. Va a seguir esta bendición, esta promesa para todos los que creen en Jesús sin haberlo visto. ¿Sabe? A todos los que hemos creído en Jesús sin necesidad de ninguna prueba física. La única necesidad y la única prueba que queremos es que Cristo esté con nosotros y que nosotros podamos estar con Él. ¿Sabe? Esta bienaventuranza destaca, hermano, la fe que usted y yo debemos tener en Dios, en su Hijo, en su Espíritu Santo, a través de esta palabra que está aquí. Mira, nuestra fe no depende de lo que nosotros tenemos.
o de lo que nosotros vemos. Nuestra fe depende de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios todos los días. Entre más usted tenga comunión con Dios, su corazón se va a llenar más de fe. La piedra que teníamos por corazón, Dios la va a quitar y nos pone un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible para escucharla a Él. Por eso yo te digo, es tiempo de avanzar, es tiempo de confiar en su presencia y es tiempo de confiar en la fidelidad de Dios. No tengas miedo por las dudas. Tu fe no se define por las dudas. Aun cuando tengamos dudas, nuestra fe está ahí, sino que opaca un poco la fe hasta que usted se dé cuenta realmente en un encuentro con Jesús que usted estaba equivocado, que estaba errado, y entonces usted va a volver en sí como Tomás y su fe va a ser firme por siempre. ¿Sabes qué? Esto nos va a ayudar, una persona como Tomás que nos enseña hoy, esto nos va a llevar a nosotros por el camino correcto hacia una relación más profunda con Dios. Mira cómo fue después la relación de Tomás con Jesús, una relación profunda. Jesús siempre está dispuesto a encontrarte, hermano, no importa donde tú te encuentres, Él va allá y te encuentra. Él fue allá a encontrarse con Tomás, para que Tomás dejara la duda y empezara a creer. Jesús, ahí en estas dudas que tienes, va a llegar hasta ante ti, a donde estés, Él va a llegar y te va a ayudar a salir de la duda que estás en tu corazón. Incluso en medio de la incertidumbre que tienes, Jesús va a llegar y te va a ayudar a que esa incertidumbre pueda ser aclarada en tu mente y en tu corazón, porque Él es fiel para fortalecerte, para guiarte y para darte una fe más segura y una fe más firme. Hermanos, yo te digo en esta noche como conclusión, el relato de Tomás nos está enseñando algo fundamental. Y es que Dios no nos rechaza porque nosotros dudemos. Al contrario, Dios aprovecha esa duda para acercarnos cada día más a Él. Así que no tengas temor si hoy tienes una duda. Busca la presencia de Jesús y Él te va a aclarar la duda. Hermano, que tengas una linda noche. Dios te bendiga abundantemente. La gloria sea para nuestro Dios. Amén.